Pues buenos días otra vez, hermanos. En esta mañana estamos aquí con nuestra última clase de Ezequiel. Vamos a estar viendo en esta mañana, en la primera parte de nuestra clase, los capítulos 35, 36 y 37. Y luego en la segunda parte de nuestra clase cubriremos el 38 y el 39 en algo de detalle. Y daremos un tipo de resumen de los capítulos 40 al 48, que contienen la visión de Ezequiel del templo, el templo futuro, el templo glorioso, en el cual habitará nuestro Dios otra vez. Y vamos a dar resumen de esos capítulos, no los vamos a ver en gran detalle porque son largos y son muy detallados en cuanto a las dimensiones y todo ese tipo de cosas del templo. Queremos tener nosotros la idea principal de lo que se está comunicando con esta visión. Así que en esta primera parte cubriremos capítulos 35 al 36. Ah, Comenzando con el capítulo 35, vemos aquí que las palabras que encontramos son palabras de profecía para la nación de Edom, el hermano de Israel. Recuerdan que Edom es la nación que descendió de Esaú, el hermano de Jacob, el hermano de Israel. Y aquí Dios va a decir una última palabra contra Edom porque en vez de ayudar a su hermano Israel cuando estaba siendo atacado por los babilonios, Edom se detuvo y más quiso tomar control de Israel para sí mismo. Así que Dios va a hablar algunas palabras de juicio contra la nación de Edom. Voy a poner las páginas aquí en la pantalla que sirven como guía de estudio para seguir viendo algunas de estas verdades en cuanto vamos en nuestra clase hoy día. Luego del capítulo 35 vamos a ver que Dios va a hablar más en el 36 acerca de la restauración de Israel. Y ahí hay unas palabras hermosas que Dios dice a Israel, dejándole saber que sus días de sufrimiento en cautiverio en Babilonia tendrán su fin y Dios los va a restablecer en la tierra y los va a bendecir. También vemos en el capítulo 37 una imagen semejante, pero dejaremos nuestros comentarios hasta llegar al 37. Vamos a ver aquí al 35. Vamos a leer el texto juntos y veremos esta primera parte. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en desierto y en soledad. A tus ciudades asolaré, y tú serás asolado, y sabrás que yo soy Jehová. Por cuanto tuviste enemistad perpetua, y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada, en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo, por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré, y sangre te perseguirá. Y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Convertiré al monte de Seir en desierto y en soledad, y cortaré de él al que vaya y al que venga. Llenaré sus montes de sus muertos, en tus collados, en tus valles y en todos tus arroyos caerán muertos a espada. Yo te pondré en asolamiento perpetuo, y tus ciudades nunca más se restaurarán, y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto dijiste, las dos naciones y las dos tierras serán mías, y tomaré posesión de ellas, estando ahí Jehová. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira, y conforme a tu celo con que procediste, a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido en ellos cuando te juzgue. Sabrás que yo, Jehová, he oído
todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo, destruidos son, nos han sido dados para que los devoremos. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca, multiplicasteis contra mí vuestras palabras, yo lo oí. Así ha dicho Jehová el Señor, para que toda la tierra se regocije, yo te haré una desolación. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy Jehová. Bueno, unas cuantas cosas podemos ver en este texto. Varias veces el Señor dice que con este juicio que Él traerá contra Edom, sabrán ellos, sabrán todas las naciones y sabrá Israel que Jehová es Dios. Entonces, este juicio, como los otros juicios que hemos visto en este capítulo contra Israel, los juicios contra las otras naciones son de muestras de la soberanía total de Dios. Todas las naciones están en manos de Dios y Él es el que las juzga. Algo también que es interesante para mí en ver esta parte aquí son las palabras que Dios menciona por qué está juzgando a Edom. Se refiere a la nación como el monte de Seir, también es lo mismo. Está especificando la nación de Edom, pero vemos que ellos no ayudaron a sus hermanos, a Israel. Cuando llegó el momento de su dificultad, de su ataque, el verso 5 dice, el tiempo extremadamente malo. En vez de ayudarles, ellos ayudaron a poner a espada a algunos de los israelitas. Es decir, en vez de ayudar a su hermano, Edom ayudó a matar a su hermano Israel, el pueblo de Israel. Seguramente tenemos en nuestra memoria la idea de la importancia en todo el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, obviamente, cuando se habla de la iglesia. Vemos en ambos pactos que el hermano debe tratar al otro hermano de cierta forma, de una forma buena. Debe haber amor entre hermanos. Sin embargo, mucha de la historia que vemos en el Antiguo Testamento nos demuestra que en vez de haber amor, hay conflicto, hay odio y en este caso hay muerte. Los matan. Y por esto Dios va a juzgar a esta nación. Hermanos, no puedo señalar la importancia de este principio. A Dios le importa muchísimo el tratamiento que hay entre hermanos. Claro, no estamos viendo a Israel hoy en día como nación, no estamos viendo a Edom hoy en día como nación, pero el principio que se establece aquí es igual para nosotros dentro de la iglesia. Cómo tratamos a nuestros hermanos tiene mucho que ver con nuestra vida espiritual. Y Dios toma nota de esto, ¿no? Así que Dios va a juzgar al hermano de Israel, a Edom, porque en vez de ayudar, ayudó para matar. Y luego dijo, miran el verso 10, las dos naciones, es decir, Israel al norte, Judá al sur, cuando las dos naciones fueron destruidas, Edom dijo, las dos tierras serían mías. La idea es que ellos quieren entrar y tomar control de esta tierra que pertenece a su hermano. Tomaré posesión de ellas, estando allí Jehová. Y esa última parte del verso 10 ayuda para señalar qué tan fuerte es este deseo, porque la idea es que Edom va a entrar para poseer la tierra, para que sea de él, aún sabiendo que es tierra de Jehová. En otras palabras, Edom dice, no me importa cuál es el Dios de ahí, no me importa que sea Jehová, yo voy a tomar control de esta nación y de esta tierra para mí, no me importa. Así que menosprecian la presencia de Dios con su pueblo. Y además se nos dice también más adelante que ellos se hicieron grandes en su propia mente, ¿verdad? Se engrandecieron pensando que iban a poder lograr hacer todo esto sin ningún problema y es razón por la cual ellos caerán.
Es algo interesante también el verso 13, ahí al final cuando Dios dice, yo escuché todo lo que has dicho, todo lo que has pensado, Edom, yo he oído. Y ahí se presenta otra vez la idea de que Dios conoce, Dios sabe, Dios escucha, ¿verdad? Lo que dicen los hombres, lo que piensan los hombres, las intenciones del corazón de las naciones. Dios sabe todo esto porque Dios es soberano. Así que todo esto mueve a Dios a decir, yo los voy a juzgar. En vez de ayudar a su hermano, sirvieron solamente para matarlo también, juntamente con las otras naciones, especificando a Siria y Babilonia, las que llegaron a tomar control y destruyeron a Israel en el norte y a Judá en el sur. Así que en estas páginas pueden ver aquí la organización del capítulo 35, cómo Dios habla y lo que Él dice, como ya hemos hablado. Cuando llegamos al capítulo 36 de Ezequiel, vemos unas palabras de Dios para Israel. Y la estructura de este pasaje es algo interesante, este capítulo, mejor dicho. Si ven aquí estas notas que les presento, hay dos partes. La primera parte se va a ver en el verso 16 al 21, en lo cual se va a enfocar mucho a palabras de Dios diciendo y hablando por qué Dios los ha expulsado. Y un poquito más antes, creo, me pasé de esta sección. Aquí estamos. En los versos 1 al 7, Dios habla en contra de el castigo o el pecado de la nación y por qué Dios las va a juzgar o la ha juzgado. Y luego aquí en los versos 8 al 15 vemos la bendición de Dios hacia la tierra de Israel. Entonces, en este capítulo tenemos este patrón de A, B, A, B. Y señalo estas letras para decir que en las dos partes principales, versos 1 al 15, Dios dice, yo los juzgué por esta razón. Versos 1 al 7, eso es letra A que estoy diciendo. Luego en los versos que siguen, en los versos 8 al 15, tenemos B, donde Dios dice, yo los voy a fortalecer, yo los voy a restaurar. Entonces, en la segunda parte del capítulo tenemos la primera sección de la segunda parte otra vez, donde Dios dice, bueno, los expulsé de la tierra por estas razones, versos 16 al 21. Y luego escuchamos ya otra vez las palabras de restauración de nuevo. Y esto se ve en los versos 22 al 38. Entonces, este capítulo tiene dos partes principalmente, y en cada parte tenemos una palabra negativa de Dios y una palabra positiva. Una palabra negativa y una palabra positiva. Y de esta forma, Dios no quiere que Israel se olvide de lo que ha hecho y por qué Dios la juzgó, pero quiere también establecer la idea de que la va a restaurar. Ok, veremos aquí a partes del capítulo 36, no lo vamos a ver todo, pero veremos el principio, cómo comienza. Dice tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di, montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto el enemigo dijo de vosotros, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Profetiza, por tanto, y di, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes, para que fuereis heredar de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová, a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Por eso así ha dicho Jehová el Señor.
He hablado, por cierto, en el fuego de mi celo, contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredar con alegría de todo corazón y con enconamiento de ánimo para que sus expulsados fuesen presa suya. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos, los valles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones, por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor. Yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están en vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Bueno, todos estos primeros versos 7 dicen que Israel cayó, y cuando cayó Israel es como las otras naciones alrededor la vieron y dijeron, ajá, ahora sí podemos tomarla para que sea de nosotros. Y Dios ha hablado en contra de estas naciones, ¿verdad? Eso es el pensamiento básico de los primeros 7 versos. Ahora Dios va a hablar específicamente a Israel y mira lo que dice. Y antes de ver estos versos, hermanos, solo déjame llamarnos la atención para ver cómo Dios describe su restauración. Este es lenguaje simbólico que vamos a ver aquí. Lenguaje que es hermoso, lenguaje que describe cómo Dios va a bendecir a su pueblo, pero es todo simbólico, ¿no? Pongamos atención. Dice, mas a vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Porque he aquí, yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré. Seréis labrados y sembrados, y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda casa de Israel, toda ella. Las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, serán multiplicados, crecerán. Y os haré morar como solías antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios. Sabréis que yo soy Jehová. Y haré andar hombres sobre vosotros, mi pueblo Israel, tomarán posesión de ti, les serás por heredad, nunca más les matarás los hijos. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dicen de vosotros, comedora de hombres y matadora de los hijos de tu nación has sido. Por tanto, no devorarás más hombres, nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás denuestos de pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Bueno, la idea es que Dios va a multiplicar sus bendiciones. Los hombres van a llenar a Israel otra vez, es decir, Israel será habitada nuevamente. Habrá vida ahí. Dios va a edificar casas, va a edificar las ruinas. En otras palabras, la ciudad se va a reconstruir. Se habla aquí de los árboles dando sus ramas, las ramas dan fruto, ¿verdad? Todo esto vemos que la vida vuelve a Israel por la acción de Dios. Dios hará que la vida normal, la vida diaria, llegue nuevamente a su pueblo. Y de esta forma Dios dice, los voy a bendecir y voy a multiplicar mis bendiciones sobre ustedes. Los versos 16 al 21 aquí traen otra vez a la mente de Israel el recuerdo de su pecado y por qué Dios los juzgó y los sacó de la tierra. Pero más quiero que veamos aquí, hermanos, el verso 21. Es algo muy interesante. En vista de todo el pecado que había cometido Israel, Dios dice las siguientes palabras en el verso 21. Dice, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Dios dice que esta experiencia, la forma en que Israel había profanado su nombre,
no solo en la tierra de Israel, pero también en las naciones a donde fueron expulsados, principalmente Babilonia, profanaron el nombre de Jehová. Y Dios dice, esto ha causado dolor a mí. Las acciones del pueblo de Dios son ocasiones para causar regocijo en Dios, son ocasiones de las cuales Dios celebra. Cuando escuchamos las palabras del Evangelio de Lucas en especial, se encuentra un enfoque grande en Lucas, en todo el Evangelio, sobre el regocijo que hay, ambos en el cielo y en la tierra, por la acción de Dios para con su pueblo y también en la acción del pueblo hacia Dios. La idea es que hay mucho regocijo en Dios cuando su pueblo responde en fe. Entonces, podemos ver, hermanos, esta verdad y este principio. Cuando vivimos de una manera digna ante Dios, Dios se alegra, Dios se complace con sus hijos. Pero cuando esos mismos hijos se entregan a pecado, a la idolatría y profanan el nombre de Dios, esto le causa dolor a Dios. Cosa que Dios está bien conectado con cómo vivimos nuestra vida, le afecta a nuestro Dios. Y por esto aquí es importante el verso 21. Bueno, en la última sección del capítulo 36 vemos la restauración especificada con más términos simbólicos. Esta sección vemos es una sección algo larga en la cual en los versos 22 al 38 Dios dice, yo los voy a bendecir ahora. Vendrá el día cuando yo les voy a llevar de nuevo a la tierra y estarán ahí otra vez. Solo quiero que veamos aquí unas cuantas cosas que Dios dice. Dice el verso 22, comencemos ahí. Dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Miremos aquí, hermanos, lo que Él va a decir. Cuando yo traigo bendición a ustedes, cuando los restablezco, las naciones sabrán que yo soy Dios, que yo he hecho esto. Miremos aquí el verso 26 hasta el verso 31 y vemos lo que Dios dice. Verso 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Y vosotros me seréis por pueblo, yo seré a vosotros por Dios. Y yo os guardaré de todas vuestras inmundicias, y amaré el trigo, multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y acordaréis de vuestros malos caminos, de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. La idea aquí es que Dios hará todo esto en beneficio de Israel. Les va a dar un corazón nuevo. Va a poner su espíritu en ellos. Habitarán en la tierra. Dios los va a guardar y los va a bendecir multiplicando el fruto de los árboles y el fruto del campo. Vemos que todas estas cosas
Son formas simbólicas de Dios comunicando, yo los voy a bendecir. ¿Cómo se ve la bendición de Dios? Bueno, habitarán la tierra. ¿Cómo se ve la bendición de Dios? Dios hace multiplicar y crecer el fruto de los árboles y de los campos. Todo está floreciendo de nuevo, ¿verdad? Por acción de Dios. Dios los va a guardar y les va a multiplicar toda bendición. Así, de esta forma, Dios afirma que Él es el que los va a bendecir, los va a restaurar de esta manera. Es muy diferente, claro, el contenido del capítulo 36 que lo que hemos visto en los primeros 24 capítulos, donde todo ha sido de juicio, ¿no? Y repetimos otra vez la importancia de ver que Dios ahora habla con palabras de esperanza, palabras de ánimo, palabras de gracia para con su pueblo. Bueno, así que el capítulo 36 es importante por esta razón. Dios quiere comunicar su favor, su gracia y su amor para con su pueblo otra vez. Bueno, aquí para ver el capítulo 37 en esta primera parte de clase también, queremos ver tal vez la visión más conocida de todo el capítulo. Aquí en el capítulo 37 se nos va a presentar la visión del valle de los huesos secos y cómo es que Dios les da vida a estos huesos. En la segunda parte del capítulo 37, que es simbólica de la forma en que Dios va a unir su pueblo, y eso se va a ver en los versos 15 y en adelante, en la segunda parte de el capítulo 37. Tomando la primera parte de esta visión, versos 1 al 14, Dios está queriendo comunicar que hay esperanza para su pueblo, aunque ha experimentado el juicio de Dios. La idea es que Israel está en cautiverio en Babilonia, ¿verdad? Su ciudad, su tierra, su templo, todo ha sido destruido. Todo ha sido por la ira de Dios a causa de su pecado. Pero es posible que Israel pueda pensar, estando en cautiverio, que ya es su fin. Ya no hay nada de esperanza. Porque no olviden, la experiencia de Israel en el norte, cuando fue juzgada por Dios en el año 722 a.C. por los asirios, ellos nunca regresaron a la tierra. Por lo menos no como Dios va a hacer ahora con Judá. Así que el temor de los israelitas que están en cautiverio es que ya se acabó todo. Aunque Dios tenía un pacto con David, ahora ha actuado en juicio, y el pensamiento de la nación puede ser de que Dios ya ha acabado con ellos y ya no va a haber esperanza para ellos volver a la tierra. Entonces el capítulo 36, como hemos visto, y el capítulo 37 tratan de comunicar esperanza para el pueblo de Dios para ser restaurados. Dios los ha juzgado, pero no es el fin. Dios también los va a restablecer. La figura que usa Dios para comunicar esto por medio del profeta es la idea de una resurrección. Aquí Ezequiel va a ver un valle lleno de huesos secos, los cuales representan la casa de Israel en Babilonia de haber sido juzgados. Son un valle lleno de huesos, ¿verdad? Ni son cuerpos, son solamente huesos por todos lados. Y estos huesos están secos, lo cual comunica también la idea de que no solamente son huesos, pero son huesos secos. Están sin esperanza. La idea es esa. Y de pronto Dios le dice a Ezequiel que debe profetizar sobre estos huesos. Él debe predicar la palabra sobre huesos muertos, secos.
Y Ezequiel puede pensar dentro de sí, bueno, ¿de qué va a servir predicar a muchos huesos secos? Eso ni están vivos, ¿por qué voy a predicarles a ellos? Ah, Aquí Dios le comunica a Ezequiel que cuando él profetiza, cuando él habla la palabra, Dios hará el trabajo de formarlos de nuevo, de darles vida de nuevo. Entonces, esta visión quiere comunicar la acción de Dios por medio de su palabra en traer vida de nuevo a la nación de Israel, para resucitarla dentro de su cautividad y regresarla a la tierra. Es por acción de Dios que esto es posible. Lo que se ve imposible para Israel, regresar a su tierra, es posible cuando Dios lo hace. Veremos esta primera parte de esta visión. Versos 1 y en adelante del 37. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues, verso 7, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. Vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros, viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Bueno, no sé de ustedes, hermanos, pero para mí esta visión es mi favorita. Tal vez la única que me gusta más es del capítulo 1, donde se ve el trono de Dios glorioso, la primera visión que mira Ezequiel, pero seguramente este tiene que ser el segundo más impactante, más impresionante y el que debe causar más ánimo, creo, porque Dios no va a dejar a su pueblo en cautiverio. No han llegado a su fin. Ellos piensan que sí, pero Dios los puede restablecer. Qué interesante. Aquello que está muerto, Dios lo puede vivificar. Esto se aplica no solo a Israel, pero se aplica a iglesias, a congregaciones. El Espíritu de Dios
cuando entra, cuando está presente, cuando trabaja y se mueve ahí entre su pueblo, puede revivificar a una congregación, puede darle vida nueva. Esto se aplica a las familias, se aplica a parejas, matrimonios. El problema hoy en día de muchos matrimonios es que les hace falta estar centrados en Dios. Un matrimonio que se ve que está seco como estos huesos, sin esperanza, muertos. Cuando Dios entra en ellos, puede ver vida de nuevo, puede florecer de nuevo un matrimonio, una familia, relación con hijos, en congregaciones y en todas partes. Así que el principio que vemos en este capítulo es lo que queremos aplicar. El Espíritu de Dios puede darnos vida, aun cuando nos hemos sentido muertos por un buen tiempo. No hay nada imposible para Dios. Me gusta la pregunta aquí inicial del Señor a Ezequiel: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Verso 3. Y no hay razón para pensar, ¿por qué pensar que estos huesos van a vivir, verdad? Cuando Ezequiel mira a estos huesos, no hay razón para pensar que ellos van a vivir. Y por eso Ezequiel responde de la forma apropiada: Señor Jehová, tú lo sabes. Vemos que Ezequiel no dice, no, es imposible, esto no puede suceder, nunca, en 1000 años pueden vivir estos huesos, no. Porque él sabe que está hablando con Dios. Y si Dios le está haciendo la pregunta, tiene que haber una razón. Y él responde diciendo: bueno, Señor, tú lo sabes. Solo tú sabes. Y en fin, hermanos, es verdad. Si alguien va a revivir, si alguien va a tener esperanza, si huesos secos hoy en día en nuestras familias, congregaciones, matrimonios van a resucitar o no, es cosa que Dios sabe y que Dios hace. Aquí Ezequiel profetiza y la palabra de Dios es la que comienza esta resurrección del pueblo de Israel. Sabemos que estamos viendo una visión, ¿verdad? Ezequiel dice que fue llevado en el Espíritu, como ha dicho varias veces. Y sabemos que estamos viendo un ejemplo, un tipo de parábola aquí, porque se nos dice que estos huesos representan la casa de Israel. Lo dice en el verso 11. Así que sabemos de qué estamos hablando, de la restauración que habrá de Israel después de Babilonia. Y Dios dice, bueno, comienza con la palabra. Si mi pueblo va a ser reestablecido, renovado, tiene que comenzar con mi palabra. Tienen que escucharla, tienen que poner atención a ella, tienen que obedecerla. Todo comienza con la palabra de Dios. Y solamente déjame enfatizar eso, hermanos, hablando con congregaciones, familias, parejas, todo comienza con la palabra de Dios. Restauración comienza con la palabra. Tiene que suceder eso. Pero luego de la palabra, es interesante, dice que los huesos se pusieron todos juntos, ¿verdad? Se conectaron, luego hubo tendones y carne y todo lo cubrían. Yo me imagino que una película hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, con los gráficos y todo eso, ¿qué no sería interesante ver esto en una película? Tal vez de Steven Spielberg, ¿verdad? Ahí viendo a un valle lleno de huesos y de repente todos esos huesos se comienzan a conectar y se forman esqueletos y ahí están y les cubren de tendones y piel y ahí están como un ejército. Pero falta algo todavía porque no había vida en ellos todavía completamente hasta que llegue el Espíritu. Entonces, ¿qué se requiere para restaurar a una nación? ¿Qué se requiere para restaurar familias, relaciones, parejas, congregaciones? Se requieren dos cosas: la palabra de Dios y el Espíritu de Dios.
Eso es lo que vemos. Cuando llega el Espíritu de Dios, estos cuerpos ahora, ya no son huesos solamente, son cuerpos, pero llegan a ser seres vivientes cuando entra el Espíritu. Así que aquí vemos cuando el Espíritu llega a ellos, verso 14, pondré mi Espíritu en vosotros, el Espíritu Santo, viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Estos dos principios, hermanos, son muy importantes para nuestros ministerios también, ya que nuestros ministerios dependen de la misma cosa. La palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios en nosotros, son necesarios para todo lo que es importante para Dios. Así que esta visión, versos 1 al 14, es una visión muy hermosa, una visión en la cual se comunica en verdad las bendiciones de Dios que están próximas a venir a su pueblo y que Dios los va a restaurar. Qué visión tan hermosa en verdad. Bueno, los versos 15 al 28 tenemos la segunda parte de este capítulo. No vamos a verlo todo en detalle, pero solo queremos ver algunos de estos detalles. Aquí se va a ver una visión de dos palos. Y estos dos palos van a ser unidos aquí en la visión. Voy a resaltar esto nada más para que veamos dónde estamos aquí en la página. Esta acción y toda esta visión de unir a estos dos palos también es muy semejante a lo que se ha comunicado en la primera parte del capítulo 37. Israel, el pueblo de Dios, será un solo pueblo otra vez. ¿Recuerdan cuando la nación comenzó bajo el rey Saúl y en especial David? Era un pueblo unido. Ya después Salomón y bueno, lo que vino después de Salomón, tenemos la división del reino y tuvimos dos reinos. La idea aquí es que cuando Dios trae a su pueblo de nuevo a la tierra, será un pueblo unido nuevamente. Esa es la idea detrás de estos versos en la segunda parte del 37. Algunos han dicho que, bueno, los mormones han dicho que esta visión habla de la unión de el libro de Mormón con la Biblia. Y bueno, no tenemos que decir mucho para decir que eso no está en ningún lado en este contexto, ¿verdad? Pero ellos usan esta visión para comunicar eso. La idea de que el libro de Mormón y la Biblia son una sola revelación de Dios, lo cual es absurdo, por decirlo así, porque no entra nada en estos pasajes. La idea es un pueblo unido, el pueblo de Israel. Bueno, verso 15 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escriba en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego en el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Entonces la idea es aquí, aunque se está usando figuras de José, Efraín, Israel y todo eso, la idea, el principio principal es unión, unidad. Habrá un solo pueblo como antes, así debe ser, un pueblo unido. Esa es la idea. Cuando leemos más adelante, se ve que la característica principal es verso 24, donde se dice que
David será rey sobre ellos. Otra vez volviendo al Reino Unido, cuando David reinaba sobre todo la tierra de Israel. Aquí se está viendo ese pensamiento ideal otra vez. Dice el 24, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Más adelante dice en el 25 que habitarán en la tierra y el 26 que Dios hará pacto de paz con ellos. 27 estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. Y finalmente el 28, sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Así que la idea es que Dios quiere que su pueblo, después de salir de cautiverio en Babilonia, regrese a Israel, a la tierra, y sea un solo pueblo. Ya no habrá un reino dividido. Ya no será Israel y Judá, será un solo pueblo. David será su rey sobre ellos y de una forma esto se cumple, ¿verdad? Cuando Israel regresa a la tierra después de cautiverio en Babilonia. Pero el cumplimiento final es que esto se ve con la venida de Jesús, ya que Jesús es el rey y cuando una unidad como nunca el reino será uno. Estas palabras de este cumplimiento podemos decir, como Dios los va a traer a la tierra y serán un solo pueblo, y como Dios traerá a su rey, Jesús, y unirá a su pueblo de una forma muy hermosa, lo cual es la iglesia. Así que el capítulo 37, por estas razones, es uno de los capítulos más importantes de todo Ezequiel. Bueno, hermanos, de esta manera vamos a terminar la primera parte de nuestra clase viendo estos capítulos 35 al 37. En la segunda parte de nuestra clase comenzaremos con el capítulo 38, así que hasta entonces nos veremos en el próximo video. Que el Señor nos bendiga.